En los primeros días tras desaparecer de la vida de un narcisista, ocurre algo curioso. Se convence de que ha ganado. Es como si tuviera un marcador en la cabeza, y la ausencia de drama, despedidas, explicaciones, le da un punto. Cree que te has rendido, que te han descartado con éxito, que estás ahí, al otro lado, sufriendo en silencio, listo para enviar un mensaje en cualquier momento. Y es precisamente este pensamiento el que alimenta un alivio temporal, casi teatral. Pero este alivio no es real. Es una puesta en escena. ¿Y el público de esta obra? El mismo. El narcisista necesita convencerse de que aún tiene el control. Necesita creer que tu ausencia es solo una estratagema, que volverás pidiendo atención. Porque si se detiene a pensar lo contrario, en la posibilidad de que simplemente se fue, todo se desmorona. Y ahí es cuando aparece la primera grieta. Sigue intentando mantener la calma, publica cosas sugerentes y parece indiferente. Pero por dentro, algo empieza a molestarlo. ¿Por qué no apareces? ¿Por qué no reaccionas? Pero no se preocupen, eso no es todo. Lo que parece tranquilidad es solo la superficie. Tras el disfraz, la inseguridad ya ha empezado a gestarse. Y eso es solo el principio de lo que está por venir. El narcisista está acostumbrado a las reacciones. Provoca, tú respondes. Miente, tú cuestionas. Se aleja, tú persigues. Este ciclo es predecible, le resulta familiar. Y, para él, es combustible. Pero cuando no impones ningún contacto real, el juego cambia por completo. Y lo esperado, gritos, mensajes desesperados, intentos de reconciliación, no sucede. El caos da paso al vacío. Y este vacío, este silencio absoluto, es la primera amenaza real para su ego. Al principio, todavía cree que es una fase, que solo te haces la difícil. Pero pasan los días. Ningún mensaje, ninguna señal, ninguna reacción. Y lo que ve ya no es la víctima del pasado, sino una ausencia sólida e impenetrable. Esto lo inquieta más que cualquier confrontación. Porque el silencio, para el narcisista, no es solo la ausencia de palabras. Es la ausencia de poder. No sabe lo que piensas, sientes o planeas. Y la ignorancia lo ciega. Empieza a revisitar el pasado, buscando pistas. Recuerda las peleas, los buenos momentos, los momentos de control, y se pregunta, ¿dónde se salió todo del guión? Pero espera, eso no es lo peor. El silencio no solo amenaza su ego. Empieza a actuar como un espejo incómodo. Un espejo que le muestra lo que más teme, la idea de que, sin control sobre ti, no es nadie. Mientras el silencio continúa, algo empieza a apoderarse de la mente del narcisista, la duda. Una duda silenciosa y persistente que no lo deja en paz. No se lo dice a nadie, por supuesto. Mantiene la pose, pero por dentro, su mente se derrumba. Las preguntas se suceden una tras otra. ¿Ya me superó? ¿Ya no me quiere? ¿Encontró a otra persona? Un narcisista odia lo que no puede controlar. Y ahora mismo, eres precisamente eso. Un misterio. Inaccesible. Impredecible. Y eso lo vuelve loco. Empieza a revisar tus redes sociales, a repasar viejas conversaciones, a buscar señales. Cualquier cosa que indique que sigues siendo emocionalmente accesible. Pero, no hay nada. Solo silencio. Ninguna pista. Ningún error que pueda usar como punto de partida. Lo curioso es que el narcisista no te extraña como la gente normal. No sufre por el amor. Sufre por la pérdida de poder. Y como el poder está directamente relacionado con tu reacción, tu ausencia lo deja vulnerable. Débil. Expuesto a su propia inseguridad, algo que ha intentado evitar toda su vida. Pero espera, esto es aún más profundo. Porque cuanto más duda, más amenazado se siente. Y cuando el narcisista siente que está perdiendo el control, lo que viene después puede ser aún más peligroso. Lo que antes era solo ausencia comienza a transformarse en algo mucho más profundo. El silencio se convierte en un espejo. Y no cualquier espejo, sino uno de esos que muestra exactamente lo que el narcisista no quiere ver. Por primera vez, no tiene forma de escapar de sí mismo. Sin tu reacción para alimentarlo, se ve obligado a enfrentarse a su propio vacío. Antes, era su válvula de escape. Alguien que absorbía su frustración, que validaba su existencia con cada lágrima, cada intento de explicación, cada súplica de amor. Pero ahora, no hay nadie al otro lado. ¿Y qué queda? El reflejo de la dependencia emocional que siempre negó tener. Se encuentra pensando, ¿cómo no pudo responder? ¿O por qué desapareció como si yo nunca hubiera importado? Pero no es valentía lo que ve, sino amenaza. Porque tu silencio revela que ya no tiene el efecto que creía tener en ti.
Y eso lo destroza. Cada día sin respuesta es como un mensaje silencioso, ya no estás a cargo aquí. Pero espera, eso no es todo. Porque al verse reflejado en este espejo incómodo, una nueva emoción comienza a gestarse en su interior. Una emoción que surge silenciosamente, pero que tiene el poder de destruir por completo la falsa imagen de control que intenta mantener. Hasta ahora, el narcisista ha intentado mantener una pose. Ha fingido calma, se ha mostrado superior y quizás incluso ha intentado provocarte con sonrisas falsas o publicaciones calculadas. Pero el silencio prolongado tiene un efecto que no puede controlar: la ira. Pero esta ira no viene con gritos ni escándalos, al menos no al principio. Surge de dentro, como una llama que arde en silencio. Una ira contenida que crece cada día, que permaneces inaccesible. Después de todo, ¿cómo te atreves a desaparecer así? ¿Cómo te atreves a no dar una explicación, a no pedir perdón, a no rebajarte como él esperaba? Para narcisista, esto no es señal de respeto ni de madurez emocional. Es un desafío. Es como si hubieras roto una regla invisible. Nunca dejarlo sin reaccionar. Por fuera, puede parecer tranquilo. Pero por dentro, intenta desesperadamente comprender cómo perdió el control. Esta rabia lo consume porque, para el narcisista, no hay mayor castigo que ser ignorado. Y cuanto más se aferra, más se desespera, porque comprende que su influencia se ha esfumado. Pero espera, esto es solo el comienzo de la fase más peligrosa. Porque cuando su ira no encuentra salida, empieza a usar todo lo que tiene a su disposición para intentar romper tu silencio. Y entonces, la estrategia del juego cambia. Cuando la ira no funciona, el narcisista cambia de táctica. Y es entonces cuando empieza a jugar su juego más sutil y peligroso: la provocación emocional encubierta. De repente, notas que le dio me gusta a una foto antigua en redes sociales. O recibes un mensaje vago, sin contexto. Quizás simplemente aparece en un lugar a que sueles ir. ¿Casualidad? Ni de cerca. Todo está calculado. Todo con un solo objetivo: romper tu silencio. Para el narcisista, cualquier reacción es una victoria. Incluso un simple déjame en paz basta. Porque, en el fondo, demuestra que aún te afecta. Que aún existe una conexión. Y si la hay, cree que puede reconstruir el puente de manipulación que empezaste a destruir. Por eso te pone estas trampas emocionales con paciencia y estrategia, esperando a que muerdas el anzuelo. Pero no te dejes engañar por el tono suave de sus mensajes ni por la mirada nostálgica que pone al verte. No es arrepentimiento. No es añoranza. Es un ego herido. Es la desesperación de alguien que no puede aceptar ser ignorado. Y lo que es más, es un intento de arrastrarte de nuevo al ciclo de control, usando precisamente lo que mejor conoce: tus vulnerabilidades. Si cedes, él siente que ha ganado. Y el ciclo vuelve a empezar, aún más intenso. Por eso, ahora más que nunca, necesitas ser firme. Porque cada provocación es, en realidad, una confesión. Una confesión de que tu silencio funciona y le duele más de lo que él admite. Cuando todos los intentos de provocación fracasan, el narcisista finalmente se encuentra ante algo que siempre ha evitado: su propio vacío. Sin sus reacciones, sin su energía, sin el control que lo impulsaba, se queda solo consigo mismo. Y esto lo aterroriza. Porque tras la arrogancia y el encanto manipulador, se esconde una realidad difícil de afrontar. El narcisista no sabe cómo estar solo consigo mismo. Intenta llenar el vacío. Corre tras nuevas víctimas, se distrae con las redes sociales, busca validación en cumplidos superficiales y encuentros vacíos. Pero nada funciona. Nada llena lo que tú llenaste. No porque fueras su alma gemela, sino porque eras la base de su control emocional. Y cuando desapareces sin dejar ningún vacío, la estructura se derrumba. Es en este punto que se instala una tristeza silenciosa y profunda, pero no es añoranza. Es desesperación. No por haber perdido la relación, sino por haber perdido el control. El narcisista empieza a revivir recuerdos, no para reflexionar, sino para intentar encontrar la manera de volver a la normalidad. Pero ahora, todo ha cambiado. Pero tranquilos, esto no termina aquí. Porque el vacío no es solo un castigo. Es el comienzo del colapso de la identidad que ha construido. Una identidad frágil, basada en el control, la manipulación y la apariencia. Y cuando todo esto se desmorona, lo que queda es un ego desesperado que intenta sobrevivir. Ahora el narcisista entra en una fase aún más peligrosa, porque está en pánico. Pero no esperes ver este pánico en su rostro ni en sus acciones de forma evidente. Nunca admitirá que está desesperado. Al contrario, se esforzará por mostrar exactamente lo contrario. Publica fotos suyas sonriendo,
presume de su ajetreada vida social, habla de que está mejor que nunca. Todo es una fachada. Todo es una actuación. Pero por dentro, se está cayendo a pedazos. El pánico que siente no se trata solo de perder el control. Se trata del miedo real a ser olvidado, a dejar de ser importante, a darse cuenta de que, a pesar de todos los juegos, logró liberarse. Y este miedo se convierte en desesperación silenciosa. Pero admitirlo sería lo mismo que reconocer el fracaso, y su ego nunca lo permite. Así que se comporta así. Aparece con alguien nuevo, difunde rumores, intenta manchar su imagen, todo para provocar una reacción, para romper el silencio que lo tortura. Pero detrás de cada acto impulsivo, hay un intento desesperado por recuperar el espacio que ha perdido en tu mente. Pero espera, aún no es el final. Porque el silencio que has mantenido durante tanto tiempo empieza a transformarse en algo aún más poderoso, una barrera infranqueable. Y cuando se da cuenta de que no hay vuelta atrás, comienza una nueva etapa, la más silenciosa, pero también la más obsesiva de todas. Cuando la ira, las provocaciones e incluso el pánico no logran romper tu silencio, el narcisista entra en un estado de obsesión silenciosa. No te busca directamente, pero no deja de observarte. Estudia cada uno de tus movimientos, cada paso que das para alejarte de él, cada cambio en tus redes sociales. Esta obsesión no es amor, es control. Está atascado intentando averiguar cómo pudiste desaparecer sin darle la oportunidad de volver. Para él, ser ignorado es profundamente humillante, algo que amenaza todo el castillo de naipes emocional que ha construido para protegerse. Cada día, retoma viejas conversaciones, revisa mensajes, busca fallos o lagunas para intentar recuperar el control. Pero lo peor de todo es que esta vez, no le arrebataste el control, sino que lo devolviste. Y esto es devastador para el ego narcisista. Este estado no se acompaña de declaraciones dramáticas ni súplicas desesperadas. Se presenta en forma de vigilancia constante, curiosidad malsana e intentos velados de acercarse, siempre poniendo a prueba los límites. Pero aquí está el secreto. Esta obsesión es la prueba definitiva de que tu silencio funcionó, de que eres libre, y de que, por primera vez, tienes el poder completamente en tus manos. Tras pasar por todas estas etapas, desde la falsa victoria hasta el colapso silencioso, el narcisista se da cuenta de que no hay vuelta atrás. Has desaparecido por completo. El silencio que antes le dolía ahora es su fuerza. Es el muro que no puede derribar. Esta falta de reacción representa más que una simple distancia física. Es tu libertad emocional. Es el momento en que tomas las riendas de tu vida, sin dejar que el miedo, la manipulación y la culpa te dominen. El narcisista, a su vez, puede intentar insistir, vigilar, provocar, pero el verdadero poder reside en no ceder. En comprender que el contacto cero no es frialdad, es cordura. Es protección. Y es el camino para reconstruir la confianza en uno mismo y la paz interior. Si has llegado hasta aquí, recuerda que estás en un camino de sanación y fortalecimiento. El silencio que antes parecía un castigo ahora se convierte en la clave para tu libertad definitiva. ¿Te has preguntado alguna vez qué siente realmente un narcisista cuando desapareces de su vida? ¿Cuándo le impones cero contacto y desapareces por completo? Si crees que está tranquilo, feliz e ileso, prepárate para descubrir que la verdad es todo lo contrario. Lo que parece frialdad es en realidad una profunda y silenciosa desesperación. Lo que parece indiferencia esconde un colapso interno que intenta disimular a toda costa. Al principio, el narcisista cree haber ganado. Que te ha descartado, que ha ganado el juego. Siente alivio, pero cuidado, no es lo que parece. Este alivio es solo una máscara para engañarse. Necesita convencerse de que aún tiene el control, de que volverás corriendo a él. Pero, ¿y si no lo haces? La ausencia de tu reacción se convierte en un silencio ensordecedor para él. Es precisamente este silencio lo que lo desestabiliza. Porque el narcisista depende de tu sufrimiento para sentirse importante. Cuando desapareces, se siente perdido, sin identidad, con una duda que crece en su pecho. ¿Me has superado? Este silencio no es solo ausencia. Es un espejo que revela todo lo que intenta ocultar. Su imagen comienza a desmoronarse. Siente ira. Una ira silenciosa, contenida, pero furiosa. Una ira que crece cada vez que te mantienes firme, cada vez que no logra afectarte. Pero espera, eso no es todo. Cuando la ira no funciona, el narcisista cambia de táctica. Empieza a provocar, a lanzar pequeños ganchos emocionales. Ese mensaje inesperado, ese mensaje vago, la oportunidad de aparecer siempre donde estás. Todo para hacerte reaccionar,
para que recuperes el control. ¿Y si ni siquiera eso funciona? El vacío se apodera de él. Su falsa seguridad se derrumba y se encuentra solo con su propia angustia. No es que te extrañe, sino que extraña el poder que tenía sobre ti. Este vacío lo lleva a un pánico disimulado, a fingir una vida plena y feliz, mientras por dentro se hunde en la desesperación. Y cuando ya no puede ocultar lo que siente, comienza la obsesión silenciosa. Observa, observa, intenta encontrar resquicios para regresar. Pero aquí está el secreto que necesitas saber. Todo este proceso revela una poderosa verdad. El silencio que lo hiere es su fuerza. Es su escudo. Es la clave de su libertad. Y mientras él está perdido en su propia desesperación, tú estás recuperando la paz. En los primeros días tras tu desaparición, el narcisista siente algo parecido a un alivio. Cree haber ganado, haberte descartado con éxito, que ahora tiene el control. Esta sensación es como una falsa victoria, una ilusión creada para alimentar su ego herido. Cree que estás sufriendo, esperando a que aparezca para buscar perdón o atención. Pero la verdad es que este alivio es solo una máscara. Necesita convencerse de que aún tiene el control del juego porque, en el fondo, su inseguridad está empezando a erosionar su confianza. Incluso puede intentar fingir calma, publicar fotos con amigos y mostrar una vida perfecta en redes sociales. Pero todo esto es solo una fachada. En realidad, está huyendo de la realidad que impone el silencio. No reaccionas, no caes en su trampa, y eso le causa pánico. Pero espera, eso no es todo, porque esta falsa victoria pronto será reemplazada por una duda silenciosa y devastadora. Y ahí es cuando comienza el verdadero colapso emocional del narcisista. Lo que para ti es simple silencio, para el narcisista es una terrible amenaza. Espera drama, súplicas, mensajes de ira, cualquier reacción que demuestre que aún tiene el control. Pero lo que encuentra es vacío, ausencia total. Esto lo desarma por completo. El silencio no es solo la ausencia de sonido, sino el fin de su poder sobre ti. Sin tus reacciones, no sabe qué pensar, qué sentir, cómo actuar. Esto lo confunde, lo paraliza. Empieza a dudar de sí mismo, de su capacidad de manipulación y dominio. Cada día sin respuesta es como un golpe invisible que mina tu confianza y sacude tu identidad. El narcisista, acostumbrado a ser el centro de atención, se encuentra perdido en un juego que no comprende, porque ya no hay juego. Y lo peor, no puede mostrar su debilidad. Por eso finge indiferencia, mantiene la distancia, pero observa cada uno de tus movimientos. Está alerta, esperando a que cometas un error, a que muestres alguna señal de debilidad. Pero tranquilo, el silencio que lo amenaza es su escudo. Cuanto más firme te mantengas, más fuerte te volverás. El silencio no es vacío, es poder. A medida que pasan los días, la mente del narcisista empieza a llenarse de dudas que nunca imaginó sentir. Se pregunta, ¿se ha dado por vencida conmigo? ¿Me has superado? ¿Está con alguien más? Estas preguntas no abandonarán su cabeza, aunque nunca lo admita. El narcisista prospera gracias a la validación y el control constante sobre los demás. Cuando esta fuente se agota, se ve ahogado en sus propias inseguridades. Tú, ahora un misterio inaccesible, te has convertido en la mayor amenaza para su equilibrio. Empieza a crear escenarios en su mente, intentando comprender qué sucede a su lado, buscando pistas que expliquen su silencio. Pero la falta de respuestas solo aumenta su angustia. Es un momento de colapso silencioso, donde el miedo a perder el control se apodera de él. Lucha por mantener la fachada, busca distracciones, intenta alimentar su ego con nuevas víctimas o elogios superficiales. Pero nada llena el vacío que su silencio ha dejado. Y es en este punto que el juego empieza a cambiar para él. La duda se convierte en una sensación terrible, la posibilidad real de que haya perdido el poder sobre ti. A medida que el silencio continúa, empieza a actuar como un espejo, un reflejo incómodo de la realidad que el narcisista intenta ocultar. Sin tus reacciones para alimentarse, se ve obligado a afrontar su propia vulnerabilidad y fragilidad. Tú, que antes eras la fuente constante de validación y control, ahora te has convertido en un vacío impenetrable. Este espejo revela lo que más teme, la pérdida de influencia sobre ti y, en consecuencia, sobre sí mismo. La imagen que ha construido, llena de manipulación y control, comienza a desmoronarse ante esta reflexión. Se da cuenta de que, sin ti, su poder desaparece. El silencio demuestra que no es invencible ni indispensable. Esta revelación resulta dolorosa y exasperante para el narcisista. Se siente perdido,
sin las herramientas que siempre ha usado para controlar las emociones y acciones de los demás. Pero no te preocupes, esta crisis interna está lejos de terminar. Porque al mismo tiempo que sientes esta pérdida, una nueva fuerza comienza a crecer dentro de ti. Una fuerza que él teme, tu independencia. Cuando el silencio se mantiene firme, la máscara del narcisista comienza a resbalarse, revelando una rabia que no explota de inmediato, sino que arde silenciosamente en su interior. Esta rabia contenida es una respuesta directa a su valentía para desaparecer sin previo aviso, sin súplicas, sin dejar rastro. Para él, su silencio no es un acto de respeto ni de fortaleza. Es un desafío, una afrenta. Es la prueba de que ha perdido el control que siempre ha intentado mantener. Y esa pérdida lo consume. Puede parecer tranquilo por fuera, pero por dentro está furioso. Esta ira es un veneno que corroe su ego y lo lleva a actuar impulsivamente. Borra fotos, hace comentarios indirectos, te pone celoso, todo con el objetivo de quebrantar tu estabilidad emocional. Pero lo que no comprende es que cada intento solo refuerza su determinación. Cuanto más callas, más se irrita, al darse cuenta de que el espacio que una vez ocupó en tu mente está desapareciendo. Y entonces comienza una fase peligrosa, donde el narcisista utiliza cualquier recurso para desestabilizarte, pero el verdadero poder queda en sus manos. Cuando la ira contenida no logra sacarte de tu silencio, el narcisista cambia de estrategia y empieza a usar provocaciones encubiertas. Se trata de gestos sutiles, calculados para provocar alguna reacción en ti. Un me gusta en una foto antigua, un mensaje vago, un encuentro casual en los lugares que frecuentas. Todo esto parece coincidencia, pero es manipulación en su justa medida. El objetivo es claro, romper el silencio, aunque sea con una palabra o un pequeño gesto. Para él, cualquier respuesta es señal de que aún tiene poder sobre ti. Estas provocaciones se presentan envueltas en falsa dulzura, frases sueltas y miradas calculadas, todo para reactivar el vínculo y arrastrarte de nuevo al ciclo tóxico. Pero tras la fachada dulce se esconde el ego herido de alguien que no puede aceptar ser ignorado. Si cedes, se sentirá victorioso y el ciclo de manipulación comenzará de nuevo. Por lo tanto, es fundamental mantenerte firme, bloquear sus intentos y recordar que el silencio es tu arma más poderosa. Cada provocación es, de hecho, una confesión. Está lejos de estar en paz y no soporta la idea de perder el control que creía tener. Cuando todas las provocaciones fallan, el narcisista se encuentra ante un vacío que no sabe cómo llenar. Sin tu atención, sin tu energía, sin el control que lo impulsaba, se queda solo con su propia desesperación. Este vacío no es solo una ausencia momentánea, sino el colapso de la falsa identidad que ha construido a base de manipulación y dominación emocional. Intenta escapar de este sentimiento buscando nuevas víctimas, distracciones superficiales y elogios vanos, pero nada puede llenar el vacío que dejaste. La tristeza silenciosa que surge no es añoranza por ti, sino un profundo miedo a haber perdido el control y la importancia que siempre ha buscado desesperadamente mantener. Es una soledad existencial, una desesperación que ni siquiera se admite a sí mismo. Este momento representa el inicio del colapso interno, el momento en que el narcisista debe afrontar la realidad que ha evitado durante tanto tiempo. Pero esto no significa arrepentimiento, es simplemente el reflejo del dolor causado por la pérdida del poder que tanto valoraba. Con el tiempo, el miedo a perder el control total se convierte en pánico. Pero el narcisista nunca mostrará esta angustia abiertamente. En cambio, finge estar bien, presume de su vida perfecta en redes sociales, publica fotos donde sonríe y se alaba en público. Este es un acto cuidadosamente planificado para ocultar su desesperación interior. El narcisista teme profundamente ser olvidado, ser irrelevante, y el silencio que mantienes es como una tortura emocional que no puedes soportar. Puede crear situaciones para provocar celos, difundir rumores o intentar manchar tu reputación, todo para desestabilizarte y romper la barrera que has construido. Sin embargo, estas son señales claras de que el contacto cero está funcionando. Este pánico silencioso es señal de que tienes el control de la situación. No te dejes engañar por las apariencias, porque tras la fachada se esconde un ego desesperado que intenta recuperarse de la pérdida de poder. Cuando la ira, las provocaciones y el pánico no logran romper su silencio, el narcisista entra en una fase aún más peligrosa, la obsesión silenciosa. No te busca directamente, sino que vigila cada uno de tus movimientos, observa tus redes sociales e intenta analizar cualquier movimiento que pueda indicar una ruptura. Para él, ser ignorado no solo es molesto, sino humillante. Se siente desconcertado y perturbado porque ha perdido el espacio que una vez ocupó en tu mente.
La obsesión es un intento desesperado por comprender cómo desapareciste y cómo perdió el control que creía tener. Revive viejas conversaciones, busca defectos, intenta recuperar el control. Y esta vigilancia constante va acompañada de intentos velados de acercamiento, siempre poniendo a prueba tus límites. Pero la verdad es clara. Esta obsesión es la prueba definitiva de que te has liberado. El silencio se ha convertido en un muro impenetrable, y el poder está completamente en tus manos. Tras todas estas etapas, desde la falsa victoria hasta el colapso silencioso, el narcisista comprende que no hay vuelta atrás. Has desaparecido por completo. Y el silencio que antes te dolía ahora se convierte en tu fuerza. Este silencio representa mucho más que una simple ausencia de contacto. Es tu libertad emocional, tu escudo contra la manipulación, tu camino para reconstruir la confianza en ti mismo y la paz interior. Mientras él intenta insistir, provocar y controlar, el verdadero poder reside en ti, manteniéndote firme e inquebrantable. El contacto cero no es frialdad, sino cordura, protección y valentía. Si estás en este viaje, recuerda que estás alcanzando tu liberación. El silencio que antes era un desafío ahora es una clara señal de que has tomado las riendas de tu vida y no volverás atrás.